Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. 30 cristianos fallecidos durante el conflicto en Gaza, mientras la situación humanitaria empeora. Según fuentes consultadas por la Fundación Aid to the Church in Need, ACN, la situación humanitaria y las condiciones de vida de la pequeña comunidad cristiana que queda en la Franja de Gaza se ha deteriorado todavía más en los últimos meses. 4 meses después del comienzo del conflicto, ya son 30 los cristianos fallecidos en Gaza. La situación en Gaza se ha vuelto cada vez más desesperada, con la región dividida en 2 franjas separadas, el norte y el sur. El abastecimiento de alimentos y combustible sigue siendo un gran problema en el norte, donde los precios exorbitantes dificultan aún más la vida de los residentes. Por ejemplo, 20 litros de diésel ahora cuestan 200 euros y solo proporcionan energía para 2 horas de generadores, explica George Akrush, director de la Oficina de Desarrollo de Proyectos del Patriarcado Latino de Jerusalén. A pesar de las dificultades, 7 religiosas de 3 congregaciones diferentes y un sacerdote continúan brindando apoyo a los cristianos que han buscado protección en la parroquia católica de la Sagrada Familia. El número de fieles refugiados en este recinto, perteneciente al Patriarcado Latino de Jerusalén, que llegó a ser de 700, ha disminuido en las últimas semanas debido a la emigración y las muertes. En estos momentos hay 184 familias, un total de 560 cristianos, católicos y ortodoxos, incluyendo 140 niños menores de 18 años, entre ellos 60 con discapacidades y 84 personas mayores de 65 años en el recinto parroquial. Según Akrush, el número de cristianos que han perdido su vida desde el comienzo del conflicto ha ascendido a 30. Entre ellos se cuentan las 17 víctimas del bombardeo a la iglesia greco-ortodoxa en octubre de 2023, así como 2 mujeres asesinadas por francotiradores en la misma parroquia católica de la Sagrada Familia. Otras 11 personas han fallecido debido a enfermedades crónicas que no pudieron ser tratadas adecuadamente. Uno de los casos más desgarradores es el de Hani Abu Daud, un joven de 48 años que necesitaba diálisis regularmente. Debido a la inoperancia de los hospitales del norte, tuvo que irse al sur en busca de tratamiento. A causa del aumento de los ataques en esta parte de la región, también allí dejó de ser posible el tratamiento. Hani murió solo, lejos de su esposa y sus hijos. No le permitieron regresar a su hogar para poder despedirse de su familia. Fue enterrado en el sur, donde no hay ni clero ni cementerios cristianos. La falta de combustible y de electricidad impide el funcionamiento de las bombas de agua, obligando a los residentes a extraer manualmente de pozos. La higiene se ha convertido en un grave problema, especialmente para los niños, quienes están enfermando debido a la escasez de agua y la falta de suministros básicos como harina y pañales, explica el socio de proyectos a la Fundación ACN. La atención médica también es desastrosa y otras 10 personas con enfermedades crónicas corren el riesgo de morir debido a la falta de tratamiento adecuado, asegura la misma fuente. La comunicación se ha vuelto extremadamente difícil debido a los problemas para cargar y recargar los teléfonos móviles. Sin embargo, el Papa Francisco sigue contactando casi a diario al sacerdote y a las religiosas que atienden a los refugiados. Los residentes con una segunda nacionalidad han optado por abandonar la Franja de Gaza y buscar refugio en países como Egipto, Canadá y Jordania. Aunque al principio no deseaban irse, la difícil situación que han vivido durante los últimos 4 meses ha llevado a muchos a tomar esta decisión. En estos momentos, la situación del norte de la Franja de Gaza es muy tensa debido al control total del ejército israelí. Los cristianos desplazados pueden salir del recinto, pero con cautela, ya que la situación puede empeorar de un momento a otro. Cualquier movimiento sospechoso o peligroso pone en peligro sus vidas y puede ser el último.
Después de 4 meses de asedio, están cansados y muchos están enfermos, afirma Akrush. Con el apoyo de organizaciones como ACN, el Patriarcado Latino de Jerusalén está ayudando a través de medicamentos y alimentos, así como de financiación para realizar procedimientos médicos. Además, continúa pagando los salarios de los profesores de escuelas y otras personas que trabajaban para instituciones religiosas, con el fin de mantener a sus familias. Para George Akrush, la destrucción masiva de viviendas y estructuras plantea un gran interrogante sobre el futuro de los cristianos en la región. Se dice que el 62% de las casas han sido totalmente destruidas y según algunas organizaciones internacionales y organismos de las Naciones Unidas que operan sobre el terreno, la reconstrucción durará hasta el 2093. En este drama, la pregunta es, ¿cuál es el futuro de los cristianos en el país? ¿Qué va a pasar? Nadie lo sabe. Por favor, recen por nosotros. No olviden el sufrimiento de los cristianos en esta zona del mundo, replicó Akrush. La Patagonia Argentina, tierra de misión. La iglesia en la Patagonia se enfrenta a un escenario único, marcado por la distancia, la diversidad y la falta de recursos. En las vastas extensiones de esta región argentina, realiza su labor episcopal, junto con otros, Monseñor Roberto Álvarez, quien comparte sus sueños y desafíos en una entrevista con la Fundación ACN. Desde octubre de 2023, Monseñor Roberto Álvarez lleva sobre sus hombros una doble responsabilidad, porque es al mismo tiempo obispo de la recién creada diócesis de Rawson y administrador apostólico de la diócesis de Comodoro Rivadavia, ambas en la Patagonia Argentina. Asumirá como obispo de Rawson el próximo 17 de febrero. La diócesis, que aún está dando sus primeros pasos, se enfrenta a desafíos singulares. La iglesia patagónica es una iglesia especial y muy diferente al resto de la Argentina, con unos grandes retos. Por ejemplo, somos tierra de evangelización, tierra de misión. Aquí no hay una raigambre cristiana profunda. Nos parecemos más en ese aspecto a Uruguay, explica Monseñor Álvarez, señalando que la provincia de Chubut, donde está Rawson, se caracteriza históricamente por una fuerte migración. Esta región, donde originariamente habitaron mapuches tehuelches y que fue posteriormente poblada por inmigrantes galeses en el siglo XIX, recibe ahora a personas de Bolivia y Paraguay, generando una diversidad cultural y religiosa única en el país. Aquí también hay una presencia grande de la iglesia protestante, lo cual tampoco es tan común en otros lugares de Argentina, subraya el prelado. Quizás el desafío más impactante es la vasta distancia que separa sus comunidades. La nueva diócesis abarca unos 100.000 kilómetros, una superficie mayor que Portugal o Austria. El obispo describe una realidad que a veces requiere sacrificios extremos. Aquí no hay trenes y apenas vuelos, así que nos movemos con auto. Hay zonas rurales por las que tienes que hacer 200 kilómetros de ida y 200 kilómetros de vuelta para celebrar la Santa Misa. Para atender la reunión pastoral a nivel de toda la Patagonia, algunos participantes tienen que hacer 1.500 o 2.000 kilómetros, por ejemplo, los que viajan desde Ushuaia. Pero lo hacen y con gran alegría, porque saben lo importante que esos encuentros son para el futuro de la evangelización. A veces es más fácil contar con su participación aquí en la Patagonia que en otros sitios donde yo he trabajado antes, donde las distancias eran muchísimo más cortas, comenta el obispo. También a él le toca recorrer cientos de kilómetros en su labor. A finales de enero, por ejemplo, recorrió 807 kilómetros por carretera para acudir al encuentro binacional por la paz y fraternidad entre Chile y Argentina, que tiene lugar en el paso fronterizo al suroeste de la provincia de Chubut. En este contexto particular, Monseñor Álvarez destaca la importancia de la formación del clero. De los 12 sacerdotes que atienden la diócesis de Rawson, 6 son extranjeros y 6 argentinos, de los cuales apenas 3 son patagónicos. Solo tengo un puñado de sacerdotes, así que aquí los laicos cumplen verdaderamente su misión bautismal y para ellos son fundamentales.
Como las distancias son tremendas, es importante cuidar a los sacerdotes, acompañarlos. Este año tuvimos el primer encuentro de clero joven y estaban realmente muy contentos. Otro desafío que enfrenta Monseñor Álvarez es la pobreza, que ha crecido todavía más en los últimos 8 o 10 años. Cuando no se tiene nada, no se tienen preocupaciones propias. Solo me preocupa cómo mantener económicamente a mis agentes pastorales en la diócesis, afirma Monseñor. Mira, acabo de terminar de planchar la ropa, no tengo casa propia. Yo me lavo, me plancho y hago todo. Vivo de la caridad de mis sacerdotes, que me dan alojamiento y comida. Siempre hay un cura que te presta una almohada en una parroquia, explica. Pero a pesar de las dificultades económicas y geográficas, son muy feliz, añade con alegría contagiosa. La combinación de los dos retos, las largas distancias unidas a la falta de medios, hace que el sostenimiento de la nueva diócesis sea difícil. Para los sacerdotes, un simple viaje puede representar un costo significativo, a veces incluso equivalente a un mes completo del ingreso que reciben de sus parroquias. Por eso es tan importante la ayuda que me dan para los cursos de formación y los estipendios de misa. Sin la ayuda de la Fundación ACN, sería imposible asumir los costos de combustible para la labor pastoral, afirma Monseñor Álvarez. ACN también ayuda a la manutención de las Hermanas de San Juan Bautista, una comunidad de religiosas mexicanas que hacen una labor extraordinaria en un radio de 250 kilómetros cuadrados y abarcan localidades remotas de la nueva diócesis como Las Plumas, Dique Amejino o El Escorial. Allí donde ya no llega el asfalto y el terreno se convierte en piedra y arena, estas hermanas realizan la labor pastoral y social, atendiendo a las familias más necesitadas, llevando el consuelo de Dios, pero también alimentos y medicamentos. Ellas viven con enorme austeridad, soportando temperaturas inferiores a los 10 grados bajo cero. Tienen potestad de casar y bautizar, pues al sacerdote más cercano está a varias horas. La ayuda que reciben es indispensable. Sin eso no podrían cubrir sus costos, recuerda el obispo Álvarez agradecido. Mozambique. Comunidades e iglesias atacadas a medida que se intensifica la insurgencia en Cabo Delgado. Misioneros, sacerdotes y religiosas se han visto obligados a huir a Pemba u otras ciudades importantes que se encuentran desbordadas por los desplazados. Según la información proporcionada por misioneros locales a la Fundación Aid to the Church in Need, ACN, grupos armados islamistas en el norte de Mozambique han intensificado sus actividades, atacando la provincia de Cabo Delgado, creando una situación extremadamente difícil y generando un ambiente de miedo e inseguridad. La insurgencia en el norte de Mozambique comenzó en 2017, pero ha experimentado un aumento de la violencia desde principios de 2024. En los últimos días ha habido nuevas incursiones en pueblos y aldeas, con asesinatos o secuestros. El pasado 9 de febrero, los terroristas que afirman ser leales al Estado Islámico atacaron 3 comunidades en la ciudad de Masese, a unos 100 kilómetros del sur de Pemba, la capital de Cabo Delgado. Según un misionero local que prefiere permanecer en el anonimato por razones de seguridad, las iglesias y las casas han sido quemadas. Estos ataques, junto con los rumores de nuevos movimientos terroristas hacia localidades vecinas, han provocado el desplazamiento de cientos de personas, quienes han caminado largas distancias a través del monte para encontrar refugio en Pemba o la cercana ciudad de Chiure, que ya está empezando a sufrir los efectos del hacinamiento. Una misionera, que también pidió no ser identificada, confirmó que los terroristas han destruido casas e iglesias en varias aldeas y están ahora dispersos por los distritos del sur y del centro de Cabo Delgado, aunque el objetivo final de estos movimientos y ataques no está claro todavía. Muchos misioneros también han sido obligados a desplazarse, dice un sacerdote local a ACN. Las religiosas que vivían cerca y el sacerdote que atendía una de las comunidades se han trasladado a Pemba, sede de la diócesis. Otros misioneros están siguiendo el ejemplo para protegerse a sí mismos, pero también para proteger a la población, confirmó. El hecho de irse es una forma de proteger a la población, porque muchas veces si los sacerdotes o religiosas permanecen en los pueblos,
la gente se siente más segura y se queda con ellos. Desde 2017 los ataques han pasado por varias fases, con ataques a estructuras militares o gubernamentales y agresiones a pueblos y comunidades civiles. Todos en Cabo Delgado, tanto cristianos como musulmanes, están siendo blanco del terror. Sin embargo, en los últimos años ha habido casos de ataques específicamente dirigidos a objetivos y comunidades cristianas, incluidos casos en los que los yihadistas separaron a cristianos de musulmanes y ejecutaron a los primeros. La aldea que fue atacada en la región de Chiure ya había sido atacada hace unos 2 años, pero las incursiones no son solo contra los católicos, dice el sacerdote. No limitan sus ataques a pueblos con iglesias cristianas. Como siempre han hecho, atacan absolutamente todo, incluidas iglesias, pero también las mezquitas y sobre todo a las personas y sus casas. Además del aumento en el número de ataques, los terroristas también parecen estar volviéndose más audaces en sus métodos. En un ataque en enero contra la ciudad de Mucojo, en el distrito de Macomia, cerca de la costa en la provincia de Cabo Delgado, en lugar de destruir casas y huir de nuevo al monte, los yihadistas permanecieron allí durante al menos 2 días, y eso a pesar de la presencia cercana de las Fuerzas Armadas de Mozambique y de otros países aliados que intentan ayudar a frenar la violencia. Poco más de una semana después, el 31 de enero, los terroristas tendieron una emboscada a un convoy militar, matando a 2 soldados mozambiqueños. La insurgencia en Mozambique ha causado al menos 5.000 muertes y el desplazamiento de más de 1 millón de personas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas cifras no están actualizadas, por lo que es probable que sean significativamente más altas. La Iglesia Católica está profundamente comprometida en el apoyo a las personas desplazadas en el norte de Mozambique y en el intento de encontrar una solución pacífica al conflicto, habiendo criticado tanto a los terroristas como a la dura respuesta del gobierno. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.